Buenas noches, buenos días, Memoria para la Historia de Metrópolis le da la bienvenida a dos amigos, pero sobre todo a dos personas que 50 años después se van a encargar de recordarnos, de hablar y para muchos y muchas de explicar qué significa Manolo Tavares para la República Dominicana. Varias inquietudes tenía antes de comenzar y creo que por ahí debemos partir, Sagrada, como si no estuvieran Juan Daniel y Arnulfo aquí. ¿Por qué es importante Manolo Tavares? Y a veces nosotros que estamos rodeados de jóvenes aquí en el canal y en los trabajos, ellos dicen, no, pero son ustedes los viejos que recuerdan a Manolo. Sí. ¿Qué hizo Manolo? Entonces, y mira que aquí se recuerda cada semana y es algo que quizás ustedes como están inmersos en eso, en las conmemoraciones, en los aniversarios, no sé si perciben que todavía, yo no sé si como historiador, Juan Daniel, eso será posible, pero nos faltan 50 años más para conocer la dimensión de nuestros personajes. Bienvenido. Gracias. Yo quisiera agregar a lo de Carmen el por qué precisamente se crea una comisión nacional para conmemorar el 50º aniversario de la muerte de Manolo Tavares y sus compañeros. Y el programa de actividades y los objetivos de ese programa. Sí. Muchas veces ocurre que la juventud tiende a vivir el presente y con vistas fijas hacia el futuro, lo cual es normal que todo, pero en función de la educación que se recibe y en función también de los contenidos educativos de los programas curriculares diseñados por los ministerios de educación, se pueden producir, como ha sucedido en el caso dominicano, un vacío en el conocimiento de la historia lejana y de la historia contemporánea. Entonces, se da el caso, por ejemplo, de jóvenes de ahora, de esta época, que acontecimientos no de 50 años, de 40, de 30 años, son totalmente desconocidos. Y ellos oyen mencionarse nombres de gestas como la Revolución de Abril o precisamente en el caso de esta que nos toca a nosotros, de Manolo Tavares y de sus compañeros de lucha, y son sencillamente nombres, pero el conocimiento de las gestas y de las luchas que esas personas simbolizaron y significaron es algo desconocido totalmente. Además de que en su época esas personas que lucharon por las libertades públicas y por el sistema democrático eran jóvenes, habían aprovechado su juventud, se formaron precisamente en los años difíciles de la dictadura de Trujillo y asumieron un compromiso de lucha, primero de superación personal, porque culminaron exitosamente sus estudios y su formación universitaria, pero al mismo tiempo su compromiso con el pueblo. Y hoy, a 50 años de la inmolación de Manolo Tavares y de sus compañeros, es una gesta que estamos evocando precisamente porque fueron los primeros en haber ofrendado sus vidas en la lucha ya en la transición de la dictadura a la democracia por rescatar el gobierno democrático del profesor Juan Bosch. Arnulfo, tú eres protagonista de todas estas jornadas y significa muchísimo para tu generación y para tu militancia política la figura de Manolo Tavares. Hay un detalle de esos curiosos y Juan Daniel habla de la preparación de esos jóvenes profesionales y con conocimiento político. Cómo Manolo se escapa de la muerte durante la tiranía y en la aparente democracia es que ocurre el asesinato de Manolo Tavares. Y de muchos. Cierto. Son de las paradojas dominicanas, realmente. Así es. Mira, yo creo que falta mucha educación y orientación aquí sobre la vida no solamente de Manolo, sino de los
patriotas y revolucionarios, que muchos dieron su vida por un objetivo democrático. Pero gran parte, yo te diría, aparte de lo que dice Juan Daniel, muy bien, de que es problema de educación permanente en las escuelas, los gobiernos, todas esas cosas, porque lamentablemente estamos viviendo una situación, sobre todo en la juventud, muy difícil, porque ellos están en otra cosa. No es porque sean malos, ¿no? Pero la educación, o sea, que están viviendo a través de la televisión, los programas y todas esas cosas, o sea, lo separa bastante de los procesos revolucionarios. Pero yo te diría que nosotros, o sea, los que hemos participado en movimientos revolucionarios, en la guerrilla, como fue el caso mío, y los partidos de izquierda tenemos mucha culpa por la división. Aquí yo siempre he criticado que nos dividimos por nada, por palabras, hasta por gestos. O sea, no tenemos un objetivo común. Pueden haber y deben de haber varios movimientos revolucionarios, pero a nosotros principalmente es que nos toca educar esa juventud, sí, a nosotros. Cierto. Entonces eso hasta ahora no ha sucedido. Tú ves que los movimientos de izquierda son muchísimos y no hay manera, con un mismo objetivo, no hay manera de nosotros unirnos. Pero ¿serán movimientos de izquierda o grupúsculos de izquierda? Pero se llaman. Porque la verdad, eso que tú dices es muy lamentable, porque si bien creo que al Estado Dominicano le corresponde incluir como parte de sus políticas educativas la parte de recuperación de la memoria y la educación, con el ejemplo de toda esta playa desde la raza inmortal, hablando de historia contemporánea, hasta nuestros días, pero ese dato que tú acabas de aportar dolorosamente existe. En este momento, y ahorita lo hablábamos fuera de cámara, hay una parte de esa llamada denominada izquierda dominicana que hace actividades paralelas a las que hemos hecho gente que ha mantenido una tradición de un compromiso, como es el caso tuyo. Mira, antes de hablar de la comisión y de todo lo que se va a hacer a propósito de los 50 años de Manolo Tavares Justo, a mí se me ocurre, y yo no sé si hay psicología histórica o historiadores psicólogos. Hay de las dos. Sí, porque yo me atrevo a aventurar y a decir que ahora se habla más de Manolo Tavares, de los muchachos, de los comandos de la resistencia, de Francisco Alberto Camaño, de las hermanas Mirabal, que, por ejemplo, cuando mi generación era adolescente. Entonces, quizás nosotros lo asumíamos porque el antibalaguerismo nos hacía averiguar muchas cosas. Sí. O sea, en cada casa había alguna historia de producto de la tiranía, uno más o menos se enteraba, pero ahora hay más presencia de esos temas, hay organizaciones que se encargan de recordarlos a través de los medios de comunicación. Existe lo que pasa en Salcedo, el Museo de la Resistencia es más joven, más nuevo, pero entonces, ¿dónde es que fallan? Quizás ustedes como protagonistas y otros historiadores comprometidos, hay un error en la comunicación. ¿O es percepción? No, tu percepción es correcta. Aun cuando hay mayor participación y hay más comunicación, es obvio que después de los 12 años y de los 10 de Balaguer, ha habido un cambio. Por ejemplo, en los textos de Historia Patria, el currículum, los contenidos que se diseñaban en el Ministerio de Educación en esa época, no llegaba ni siquiera hasta la Revolución de Abril. No les interesaba que eso se tratara desde una perspectiva histórica. Eso comienza a integrarse en la enseñanza de la historia patria en los últimos 10 o 12 años. Entonces ya tú tienes una historia patria que se enseña hasta la época actual, hasta el gobierno último de Leonel Fernández.
hay un texto de historia en secundaria, en lo que es secundaria, media, educación media, que abarca hasta esos tiempos, y entonces, como es poco, se enseñan esas cosas. Los medios de comunicación han proliferado, de manera que hay más información, y los jóvenes pues tienen acceso a esa información. Un tanto vaga el acceso, porque en sus casas, salvo algunas excepciones, no han recibido la debida orientación en relación con esos procesos y esas gestas históricas, que gracias a una serie de fundaciones, a la existencia, como tú dices, del Museo de la Resistencia reciente, pero al museo, a las fundaciones patrióticas, a las actividades sí, que dije vienen. organizaciones, pero ahí entran las fundaciones. Claro, ahora hay fundaciones, sí, claro, de todo, de todas y esas entonces gestas. cada una de esas gestas que se viven recordando y evocando anualmente, si se quiere, pues es un aporte que se hace para el fortalecimiento de la identidad nacional, porque en la medida en que se recuerdan nuestros próceres, nuestros héroes, heroínas y las grandes gestas históricas, de alguna manera uno contribuye a que en la memoria colectiva esos acontecimientos no desaparezcan. Y es lo que hace que un pueblo pues se sienta orgulloso de su pasado cuando se compenetran. Pero hay que intensificar más. De paso, sin que me desvíe, quiero decirles que la enseñanza de la historia apenas se cubren 2 años entre básica y media, y en lo que es bachillerato. Después, el estudiante dominicano, en toda su formación, no tiene contacto con la historia nacional. Y 1 año en la universidad, al principio, si escoge, es una materia obligatoria en el primer año, me parece, y si tú escoges humanidades, pues entonces tienes más contacto, pero si no, jamás vuelve a tener contacto. Tenemos que hacer una pausa. Continuamos. ¿Cuándo y cómo se crea esta comisión para encargarse durante todo el año, me imagino, de la conmemoración de los 50 años de Manolo Tavares Justo? Bueno, la comisión fue creada mediante decreto en las postrimerías ya del gobierno del presidente Fernández, pero le correspondió al presidente Medina asumir la responsabilidad y la juramentación de la comisión, y es su gobierno también el que ha propiciado los recursos que se han solicitado para nosotros llevar a cabo esas actividades encaminadas a rememorar no solamente la hazaña y la gesta de Manolo Tavares y de sus compañeros, sino también a lograr que podamos perpetuar en la memoria colectiva el ejemplo de esa generación. Y el día en que nos juramentó, pues hizo una exhortación a los integrantes de la comisión de que esa era la aspiración del gobierno. En esta comisión, si bien es cierto que es una comisión oficial, es una comisión cuya misión es sencillamente exaltar el ejemplo y el sacrificio en aras de las libertades públicas y de la democracia de Manolo Tavares y de sus compañeros. Ahí nosotros no tenemos ninguna misión de exaltar al gobierno. El gobierno sabe que esta es una comisión para recordar una gesta que es del pueblo dominicano. ¿Cómo se diseña un año de recordatorio, de conmemoración? ¿Se hace en el país? ¿Se hace en los lugares donde estuvo Manolo, donde estuvo el movimiento, donde se inmoló? ¿Cómo Sí, mira, nosotros, la Fundación Manolo Tavares,
O sea, elaboramos, apoyado por Efemérides Patria, elaboramos un programa tratando de ubicarnos en lo que nosotros podíamos desarrollar y mantenerlo. Entonces escogimos principalmente algunas de las fechas más históricas de la Fundación Manolo Tavares, que era el líder del movimiento 14 de junio y que fue asesinado en las Manaclas hace 50 años. O sea que entre esos actos nosotros primero tuvimos la puesta en circulación de Minú Tavares Mirabal y Manolo, hijos de Manolo Tavares, de la puesta en circulación del libro acerca de la vida íntima de Manolo Tavares y Minerva, con una asistencia que nosotros no pensábamos que iba a ir tanta gente, porque el alma mater está capacitada para coger 1.500 personas y había gente parada. Claro. O sea que es un libro sumamente interesante y que ha tenido una gran acogida. Y lo hicimos precisamente porque es un libro en el cual participaron los dos hijos de Manolo y de Minerva. O sea que eso es muy significativo. Eso fue el 20 de una belleza extraordinaria ese libro. Entonces, el próximo paso va a ser el 28 en la presa de Monción, donde nosotros vamos a inaugurar el Parque Nacional Manolo Tavares Justo. Que es el mapa que tenemos ahí. El mapa que tenemos. Ojalá que nos lo pongan en pantalla. Que fue un parque nacional que nosotros conseguimos con la presidencia de Leonel Fernández, porque fue en la parte del amortiguamiento del Parque Nacional J. Mando Bermúdez. Se le llama Manolo Tavares. Entonces, en ese parque nosotros construimos con apoyo de instituciones, principalmente la Fundación Manolo Tavares, de Efemérides Patria, y el gobierno también ha hecho su aporte. Se construyó un monumento en la presa de Monción, en Santiago Rodríguez, que es parte del Parque Nacional Manolo Tavares, y lo vamos a inaugurar el día 28. ¿Por qué un parque nacional y qué significa ese pedazo de la isla para Manolo, para nosotros? Significa que en esa zona luchó y murió Manolo Tavares, y junto a él 15 más de los compañeros que lo acompañaban. Entonces es muy significativo para nosotros, además histórico, de que donde Manolo luchó, le diera el nombre a esa parte de Parque Nacional Manolo Tavares. Los parques nacionales se hacen con el interés de que evitar la depredación y la deforestación de esa zona. Un área protegida. Un área protegida, en la cual le tenemos la imagen. Exactamente. Todo lo más verde ese es el Parque Manolo Tavares. Lo amarillo viene siendo el J. Armando Bermúdez. Entonces, en lo que se ve allá, el agua, arriba a la derecha, esa es la presa de Monción. Entonces, en el contraembalse se hizo un monumento bellísimo, que es muy significativo, porque es un monumento por muchas razones. Incluso el arquitecto que diseñó eso y que trabajó es justamente sobrino de Manolo Tavares, nieto de Ángela Tavares, hermana de Manolo, Jimmy. Y él lo concibió de la siguiente manera. El monumento tiene 21 barras, 21 barras, representando cada barra. Yo vi una imagen que pasaron los muchachos ahorita de ese. Representando cada barra un guerrillero muerto, que fueron 21. Y en la parte de arriba hay una esfera, y entonces sobre la esfera representando ya la tierra, y entonces cae agua que se recicla y vuelve otra vez. Muy bonito. ¿Es de fácil acceso?
se lleva en vehículos, es fácil acceso. Al Está monumento. localizado Sí, claro. en Monción, que es un municipio justo, de Santiago Rodríguez, y se llega, ahí mismo está la presa. asfaltada todo. Todo. Y es una vista muy fácil, bonita, de muy fácil acceso. porque enfrente le queda la presa. Claro. Adolfo, sería interesante que dijeras por este medio cómo se va a llegar ahí para la gente que está interesada. Sí, para llegar ahí tienen que pasar los que van de la capital, ¿verdad? O de Santiago, tienen que pasar por Mao. De Mao a Santiago Rodríguez a Monción son 30 kilómetros. Sí. Pero yo tengo entendido que la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo nos facilitó un autobús que va a salir el mismo 28 a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, y lo lleva gratis, pero ellos tienen que llamar para inscribir. Tengo entendido que ya está lleno en el Museo de la Resistencia. Y en ese parque, en una zona de ese parque, es que cae Manolo. Cae Manolo en la parte que llaman las manaclas. Exacto, que es lo simbólico. Manacla es Manacla. Claro. Un poquito por debajo del parque, porque ya es donde cayó Manolo, ya es el J. Manolo Bermúdez. En ese parque se encuentra la flor hierba galana, que Joseph nos va a enfocar aquí, que eso tiene su historia, Anulfo, y tú la vas a hacer. Jaime David nos ha ayudado muchísimo en esta labor, y en uno de los viajes que él dio, vio esa flor muy bonita, y le llamó la atención. Su nombre realmente, de verdad, está aquí, es flor hierba galana. Realmente científicamente es Centraterum puntatum, pero esa flor le llamó mucho la atención a Jaime David, y él dijo que esa era la flor de Manolo, símbolo del Parque Nacional. Es una flor muy hermosa, pero que cuando se saca de allá se muere realmente. O sea, tiene que estar ahí. Tiene que estar en por el ambiente, o sea, ahí. No es como otra que dura mucho tiempo. Claro. Y está, o sea, que es muy significativo. Entonces, nosotros, o sea, le hacemos un llamado, principalmente a la provincia de Valverde y de Santiago Rodríguez, que son las más cercanas, para que asistan. Incluso hemos tenido contacto personal, con Daniel fue también, para ver ya el monumento, cómo se está construyendo, y van a ir las autoridades, senadores, diputados, que ya no lo han confirmado, y una delegación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la parte más importante de la población. Nosotros Entonces ya eso involucra a Mao, eso es importante, esa zona. Involucra a Mao, y Santiago Rodríguez. Son las más cercanas. A Santiago de los Caballeros, pero ya un poco lejos. En Montecristi no hay alguna actividad pautada. Sí, claro. Nosotros cursamos también una invitación, tanto a la gobernación y alcaldía de Dajabón como de Montecristi, precisamente Manolo, que es oriundo. Para el 15 de diciembre tenemos previsto la inauguración de un tramo de una carretera que conduce de Montecristi a Dajabón, que lleva el nombre de Manolo Tavares Justo. Como estamos ya inmersos en diciembre y en la época navideña, pues naturalmente esa va a ser la última actividad de este año. Pero como bien señalabas, nosotros, la comisión, hasta el próximo 28 de noviembre, pues tiene un espacio para llevar a cabo algunas actividades adicionales. Por ejemplo, hay 2 reimpresiones de libros, eso no quiere decir que son los únicos. Uno de Tony Raful sobre el 14 de junio y otro de Rafael Pérez Modesto, que se titula Vivencias de un guerrillero, que como todos sabemos, Rafa Pérez Modesto estuvo en uno de los grupos de los frentes de la guerrilla de Manolo en el lado por Constanza, ¿no? San José de Ocoa. Por San José de Ocoa. Es decir, que otras actividades como conferencias en centros educativos las organizaremos ya entrado el año, porque
en diciembre pues tenemos las clases. Hay cerradas. una petición que yo le voy a hacer a la comisión, y es revisar en las provincias donde hay alguna calle que se llama Manolo Tavares Justo, que esté correctamente escrito. En Puerto Plata hay una vía muy importante que se llama Manolo T. Justo. Y Caramba. yo lo he dicho, e incluso en una ocasión don Rafael Molina Morillo escribió al respecto, porque yo no sé quién es Manolo T. Justo. No, entonces así no. no Sí, podemos sí, no, pero hacer sí. esas cosas. Vamos a- Y hay un detalle, y hace 2 semanas tuvimos aquí a propósito de la actividad en el Museo Memorial de la Resistencia, algunos integrantes de la Comisión de la Verdad de distintos países, Sí. de Argentina, Guatemala, tuvimos aquí, México. ¿No es propicio durante esta jornada recordar quiénes son los responsables de la muerte de Manolo? ¿O eso no se hace en estos momentos, o sigue existiendo ese pudor dominicano que no se dice esas cosas, o no vale la pena? Sí, claro que vale la pena. Ahora que tú dices, es cierto eso. Y la responsabilidad es de nosotros. O sea, el descuido, hay que reconocerlo así. Porque ahora que tú lo dices, yo creo que ese es un buen tema, que nosotros debemos de retomarlo y hasta llegar a las últimas consecuencias, porque se ha quedado paralizado. O sea que se sabe todo quién fue, pero no se ha desarrollado. O sea, por aquí han vamos a decir, pasado, científicamente. bueno, incluyéndote a ti, cuando hemos tratado Sí. en aniversarios anteriores, el tema de la figura de Manolo, la guerrilla, y los 6 frentes y su asesinato. Por aquí ha pasado, por ejemplo, Emilio Cordero Michel, Sí. has pasado tú, tu hermano Pitifia, ha pasado Chanchano. también Ariza, José mucho, Daniel Ariza. José Daniel, sí. Y aquí se han realmente planteado cosas muy directas, muy claras y muy responsables, por ejemplo, en donde han implicado a personajes que están ahí, que tienen una vigencia pública y tienen cierta respetabilidad en esta sociedad actual, como cómplices de su asesinato. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que, bueno, el Museo Memorial de la Resistencia va a presentarle al presidente de la República ahora en el mes de diciembre la propuesta de la creación de una comisión de la verdad, que si bien solamente toma el periodo de la dictadura de Trujillo, sin embargo pienso que es un buen momento para ir realmente preparando las condiciones para identificar y asumir esas responsabilidades, porque ahí están, hay sobrevivientes que fueron responsables de eso. Juan Daniel, como historiador, ¿cómo tú explicas el movimiento de Manolo Tavares desde antes de aquel discurso ya antológico de saber dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya hasta su final? ¿Cómo se hace ese contexto histórico de la figura de Manolo? Uno de los aspectos importantes que hay que resaltar de la trayectoria política de Manolo Tavares es que durante los años más intensos quizás de la dictadura del 50 al 60, representó uno de los pilares de la juventud de la resistencia contra la dictadura, conjuntamente luego con la que fue su esposa, pero Manolo fue un símbolo de esa juventud que resistió a la dictadura. Muerto Trujillo, que comienza el pueblo dominicano esa transición de una sociedad cerrada a una sociedad abierta y a construir con mucho sacrificio lo que luego, 50 o 60 años después, podría ser la democracia dominicana. Manolo Tavares es el símbolo de esa juventud que emerge de la dictadura y que asume el papel de ser un vehículo de transición hacia la democracia. Naturalmente, el contexto que se vivía en ese entonces habría que ubicarlo dentro de los cambios y transformaciones que tenían lugar en América Latina, en el mundo,
la revolución cubana, el impacto que tuvo en la juventud, y luego todas esas aspiraciones comprimidas del pueblo dominicano comenzaron a manifestarse. Tenemos que hacer una pausa, Juan Daniel. Seguimos ¿Cómo? con ese mismo tema después de esta pausa. Estoy muy agradecido que el presidente, su esposa y su hija tomaron el tiempo. I'm very thankful that the flag of Dominican Republic has the Bible on the flag. Estoy agradecido que la bandera de la República Dominicana tiene la Biblia en ella. We were able to pray for the nation. Pudimos orar juntos por la nación. I prayed for the president, Oré por el presidente, for protection, por protección, for wisdom, por sabiduría, and to know that God is the one who gives us all the strength. y también que conozcan que Dios es el que nos da la fortaleza. We exchanged just some words about the next generation, Intercambiamos algunas palabras de la próxima generación, and I actually have a curriculum character set that we're going to be donating to Dominican Republic in April next year. incluso tenemos un currículo de formar caracteres que vamos a donar a la República Dominicana el próximo año, To help the teenagers know about bullying and self-esteem, dreaming big and never giving up. para ayudar a los jóvenes de soñar grande, bullying, autoestima y que jamás se den por vencidos. So it's just been fantastic to be here. Entonces, ha sido un tiempo fantástico al estar aquí. I feel very welcomely warmed, Me siento muy bienvenido, ha sido muy cálido. and it's just wonderful to be here with Maria and the foundation in bringing me here to Dominican Republic. Y ha sido maravilloso estar con María, su fundación, y porque me trajeron aquí a la República Dominicana. We're very excited to speak at the Congress tomorrow, Y estamos muy emocionados para dar una plática al Congreso mañana. and then we have the 2 stadiums. Y después también tenemos los 2 estadios. Cualquier joven que está buscando la felicidad, It doesn't come from money no viene eso del or dinero, pleasure, del placer, sex, sexo, drugs. drogas. We're all looking for happiness. Todos estamos buscando felicidad. And so to know that, first of all, you need to know the truth of your value. Entonces, primeramente, tienes que conocer la verdad de tu valor. It's not determined on how you look Eso no está determinado en la forma que te miras or what other people think of you, o lo que la otra gente piensa de ti, but it's knowing that we were created by God. pero el saber que fuimos criados por Dios. And when heaven is in our vision, Y que cuando el cielo está en nuestra visión, even when we don't get a miracle, aun cuando no recibimos un milagro, we can still be a miracle for someone. de todos modos podemos ser un milagro para Many alguien. teenagers, Hay muchos they jóvenes feel like the world's against them, que se siente que el mundo está contra ellos. not enough opportunities. No hay demasiadas oportunidades. Well, I have no arms, no legs. Bueno, yo no tengo brazos y Yes, piernas. I had a loving home. Sí, tuve un hogar que me amaba. Yes, I was born in Australia. Sí, nací en Australia. But until you are first of all thankful for what you have, Pero hasta que primeramente puedes estar agradecido por lo que ya tienes, you will not reach your full potential until you're grateful and you use everything that you have today. no vas a llegar a tu máxima potencial hasta que estés agradecido por lo que estás y lo que tienes ahorita. Out of broken pieces, you can't do anything. De pedazos rotos tú no puedes hacer nada con eso. But when I surrendered my life to God, Pero cuando le rendí mi vida a Dios, that's where miracles happen. es cuando los milagros pueden suceder. I still have no arms, no legs. Sigo sin brazos y piernas, But I don't need arms and legs. pero no necesito brazos y I piernas. need purpose, Necesito propósito, joy, gozo and peace y paz in my soul, en mi alma, where I'm not needing anything more. donde ya no necesito más. I'm rich, Soy rico, not because of money. no por el dinero, I'm happy soy feliz, because He's with me. porque Él está conmigo. So make your life right with God. Entonces, que su vida esté bien con Dios. Love one another. Ámense unos a los Don't otros. bully each other. No se hagan bully uno al otro. I can always find something negative about anything. Yo siempre puedo encontrar algo negativo de cualquier cosa. And when I put someone down, Y cuando yo le llamo un nombre a alguien, if I bully someone, si yo le hago un bully a alguien, I don't know if they're going through abuse at home already. yo no sé si ya ellos están atravesando abuso en su casa. What if their mother is dying of cancer? ¿Qué si su mamá se está muriendo de cáncer? Well, maybe I would choose not to tease them. Bueno, quizás tomo la lección de no hacerles burla.
But why do you have to wait for something like that to stop teasing? Pero ¿por qué tienes que esperar a conocer algo así para dejar de hacerle burla a alguien? Every soul is precious. Toda alma es preciosa. And your words Y sus palabras can either bring hate pueden o traer odio or love, o amor, darkness oscuridad or light. o luz. So choose the better. Entonces eligen lo mejor, lo bueno. Love is what's needed in this world. El amor es lo que se necesita en este mundo. Juan Daniel, el 14 de junio en Manolo, porque tú estás hablando de ese episodio y de lo que representa, lo que representó para una generación Manolo Tavares justo, pero es evidente que hubo un momento político que quizás fue evaluado de manera, como tan abusivo decir errada, Sí. pero no fue evaluado de la manera más correcta en ese momento. Por eso hay que ubicarse naturalmente en ese contexto de un pueblo que salía, que emergía de una dictadura de 31 años casi, que se había podido deshacer del dictador, pero no de la maquinaria, porque precisamente de las paradojas que tú hablabas, es porque Manolo cae víctima de parte de esa maquinaria que quedó intacta. Entonces, ¿qué sucede? Manolo y sus compañeros que se aglutinan en torno a ese movimiento político que acoge y asume el nombre de los expedicionarios del 14 de junio, representan desde 1961 en adelante una esperanza para la juventud de la época en cuanto se refería a aspiraciones de superación colectiva. Ellos, naturalmente, abrazaron ideales que muchos entendieron que eran muy radicales o que tal vez se inscribían en el izquierdismo radical y marxista. No creo que el caso llegó a esos extremos en muchos de ellos, pero Manolo simbolizaba esas aspiraciones de esa juventud que se encuentra en 1961-62 con las puertas abiertas a ese futuro desconocido para el pueblo dominicano. Hay una parte, perdón la interrupción, con relación a lo que estás tratando. Por ejemplo, tú decías ahorita justamente que los primeros en ofrendar incluso su vida por el retorno a la constitucionalidad, retorno de la Constitución del 63 fueron a Manolo y sus compañeros. Sin embargo, se plantea que tampoco hubo una buena evaluación, una correcta interpretación de lo que fue ese periodo de gobierno de Juan Bosch. E incluso hubo, y ahí Arnulfo puede realmente aportar, sectores dentro del 14 de junio que propiciaban, o sea, que planteaban que la guerrilla era un momento para provocar una reacción determinada, un golpe de Estado para conseguir ya objetivos mucho más amplios como de liberación nacional, antiimperialistas y eso. Yo creo que Manolo era consciente de que había que pasar por esa transición de construir un sistema democrático. Fue crítico, pero de manera constructiva al gobierno de Juan Bosch. Y entonces entendía que ese golpe de Estado significaba un retroceso demasiado fuerte, demasiado severo para el proceso que entonces comenzaba a vivir el pueblo dominicano. Era un retroceso que prácticamente nos catapultaba a la puerta de la dictadura otra vez. Sí, mira, Juan Daniel, lo que Sí. me voy a referir a lo que decía Sagrada. O sea, Manolo Tavares, el 14 de junio, le brindó su apoyo militante al profesor Bosch. Claro. Y Bosch nunca quiso recibirlo. Por el temor, entiendo yo, de que... Eso antes de la toma de posesión, durante las elecciones. Y después de la toma de posesión. Porque el gobierno de Juan Bosch realmente, y fue un gobierno, en los meses que tuvo, un gobierno progresista en relación
a todos los otros gobiernos, incluso la propia Constitución, todavía más avanzada que la actual. Pero mira, el 14 de junio jugó su papel en eso. Y se trató en varias ocasiones de hacer el contacto de Manolo con Juan Bosch. Juan Bosch nunca lo recibió. Entonces, otra cosa que, aparte de lo que dijo Juan Janiel, que nos impulsó a nosotros fue que en el 59 triunfa Fidel Castro. Pero eso no fue solamente en la República Dominicana, en toda América Latina, en toda, con raras excepciones. Era el paradigma. Exactamente. Sí, el paradigma. O sea que, ¿cómo triunfó Fidel? Llegó y quedaron 12 vivos y ahí se desarrolla. Entonces, es difícil en ese tiempo, porque ahora yo lo veo ya diferente, pero en ese tiempo es difícil que la juventud que quería cambios, o sea, no tuviera una influencia definitiva para la lucha armada. Claro, ¿Entiendes? claro, O sea que a veces, claro, si lo critican de forma correcta, porque yo sé que cometimos error y que fue un error, pero es muy fácil ahora, sentado, pero en ese tiempo, porque yo participé en eso, en ese tiempo nosotros no teníamos capacidad realmente para oír esa crítica. Y te digo también otra cosa, que las revoluciones lamentablemente es así, o sea, se hacen con muchas muertes y de los mejores, ¿te entiendes? Los mejores líderes. Esa es la historia, no solamente de nosotros. Y entonces, para concluir en esto, yo lo que digo es una cosa. Yo recibo la crítica y realmente cuando es una crítica constructiva, ¿te entiendes? Pero nosotros, por ejemplo, nos fuimos a las montañas, ¿verdad? Pero tuvimos la guerra de abril también. Claro, claro. Y hemos estado en todos los movimientos revolucionarios. Y pues, sin embargo, gran cantidad de esos críticos de escritorio no están en eso. Es muy fácil criticar, porque estos no fueron la guerra de abril, que era una guerra patria. Claro. O sea que si ellos hubieran sido realmente patriotas, ahí no había decir no. Lo que hicieron fue, ¿tú entiendes? Porque nosotros lo enfrentamos y lo enfrentamos. En ese tiempo mandaron 42,000 marines aquí, cuando en Vietnam había 24,000. ¿Te entiendes? Entonces es muy fácil en eso. Nosotros ahí nos jugamos el pellejo, pero nos quedamos y doblegamos a los yanquis. Bueno, ellos no pudieron al menos tomar la zona revolucionaria. Y yo creo y no porque no quisieron, no, porque sabía que no iban a tener que matar un pelotón de gente. Claro. Y el resultado para ellos políticos iba a ser muy difícil. Entonces yo digo lo siguiente, yo muero y quisiera morir luchando por los intereses patrios, principalmente. Y yo creo que con eso yo le doy un ejemplo a mis hijos y al país de que realmente tengo una línea, pero claro, una que eso consistencia. Entonces por eso a veces, esa crítica, yo la cojo así, con pinza. Claro. O sea, si lo dicen, sí, claro, pero no que me venga, no, mira, son unos locos viejos, unos niños. No, yo creo que no. Yo creo que no se Ahora, puede tomar hay un así. aspecto y tiene que ver con las reacciones del colectivo nuestro, con las reacciones populares. Ocurre el tiranicidio y el pueblo no se levanta, no reacciona. Ocurre el golpe y con todo el respeto, pero 3 años después, es en el 65 que se reacciona. En el 73 ocurre Caracoles. Y entonces parece que hay que no se lograba la sintonía con las mayorías. Digo, y nunca son las mayorías, pero quedábamos, en días pasados se discutía aquí, se dijo que cuando el 12 de enero, también ocurrió el 12 de enero y no hubo un levantamiento. Caracoles. Decía, Caracoles, eso, 73. Entonces, muchos de los participantes decían, bueno, por la represión no se podía porque el movimiento estaba cooptado, pero eso es una característica nuestra, la no reacción inmediata. Perdón, con todo el respeto con que nosotros hemos tratado, porque además yo me considero parte de esa generación, y mi orgullo de vida ha sido haber pertenecido al 14 de junio. Pero sin embargo, por ejemplo, en la línea que tú planteas, Carmen, ¿cómo tú puedes explicar, y justamente lo que tú dices, ahora es muy fácil, 50 años después, tú no puedes analizar las cosas como si estuvieses en el 63. Claro. Pero, por ejemplo, errores desde Luperón
Constanza Maimón Estero Hondo, la guerrilla del 63. Incluso yo agregaría la toma de la fortaleza de San Francisco Macorís en 1965, pasando por la guerrilla de Camaño en 1973. Casi todos estos episodios acusaron los mismos errores, unos más graves que otros. Por ejemplo, en el caso incluso del 1963, no había ni siquiera preparación militar de la militancia y de la dirigencia del 14 de junio. Habían 2 o 3 dirigentes que estaban entrenados, porque por lo menos en las expediciones anteriores, en la de 1959, venían de un campamento y de un entrenamiento. Y eso que dice Carmen, no hubo una conexión con la población, específicamente con los campesinos, que incluso en el 63 componían el 70% de la población dominicana. Sí, tenemos que hacer otra pausa, regresamos. Está más grande, más bonito y más amplio y más de todo. Porque nosotros comenzamos tostando cacao en leña, en un caldero con leña, cogiendo muchísimo humo. Y ya eso se acabó. Nosotros hemos decidido exportar cacao, queremos agregar valor. Ellas saben cómo procesar el cacao y nosotros lo que hemos hecho es aprovechar el conocimiento que ellas tienen para poder agregarle valor a nuestro producto. Para esta comunidad eso significa muchísimo porque yo creo que vamos a salir de la oscuridad a la luz. Eso fue una alegría porque no teníamos esa facilidad de exportar ese cacao. Hay más desarrollo para la comunidad, más empleo también. Los hijos de nosotras ya no están pensando que se van a ir para el pueblo a buscar mejor vida. Porque nuestra comunidad estaba quedando vacía y ahora ya estamos trabajando aquí. Ya somos una empresa, donde quiera que vayamos. Y cada vez que nos invitan a una feria que vamos, venimos viento en popa. Nosotros estamos viendo los beneficios. Están llamando a la gente que quieren, y nosotros tenemos existencia y tenemos el deseo de trabajar. Yo soy la mayor y yo todos los días estoy aquí, animando a las otras. El sueño de nosotras es exportar mundialmente. Acontecimiento, ¿cuándo se considera un acontecimiento desclasificado? Que se puede decir todo lo que pasó por ahí. Por lo pronto en Estados Unidos, por poner un referente, antes de Wikileaks, naturalmente. Sí, comienzan a desclasificar 25, 30 años, cuando se entiende que hay una generación ya, pero no todo lo desclasifican. En el caso nuestro, todavía no hemos podido desclasificar algunos documentos de la misma dictadura. Sí. Es decir, se saben muchas cosas, pero todavía... Y además aquí hay una costumbre, una tradición. Los protagonistas suelen morirse con sus vivencias. Aquí no hay tradición de escribir memorias. Y a veces se amenaza con decir y llega a la muerte. Sí, entonces en otros países, en Europa, en Estados Unidos, una figura pública termina su carrera y escribe. Naturalmente todo el mundo escribe desde su perspectiva, pero cuenta. Entonces aquí hay muchas Pero es una cosas. actitud porque sí, porque no hay precedentes de que tú no puedes decir todo lo que sabes de los hechos, o es una delicadeza nacional. Por eso se escribe y se reescribe constantemente la historia, porque en la medida en que fluyen y afloran nuevas fuentes documentales fidedignas,
entonces tú tienes que reenfocar. Me dice, a veces hay estudiantes que, profesor, pero ¿por qué se escribe tanto sobre un personaje? Porque siempre aflora algo nuevo que aportar. Y en el caso de la política contemporánea, que es lo que los historiadores llamamos la historia del presente, los últimos 50 años, hay actores y hay familias y hay que uno no quiere tocar, que tú no puedes decir esto, que tal testimonio. Y entonces tú ves como, por ejemplo, el Joaquín Balaguer, que ya es historia, pero sus gobiernos, todas, ahora están comenzando a escribir parte de la página en blanco. Que nos dimos cuenta que era una ficción, la página en blanco. Es una ficción. Todos lo sabían. Él todo lo sabía, claro. Y entonces sabe Dios si los nombres que le proporcionó José Israel a lo mejor no son lo que él supuestamente dejó en esa carta, que me parece más bien un acto de ficción. Claro. Una broma para todos nosotros. Arnulfo, Juan Daniel no vivió lo que tú viviste al lado de Manolo. ¿Cómo tú defines a Manolo Tavares? Bueno, Manolo era muy joven, ¿verdad? En ese tiempo Manolo fue muy firme con sus ideas. Tenía un gran carisma. ¿Era líder carismático? No, Manolo era un líder, sí. Totalmente. Manolo impresionaba, como impresionaba, por ejemplo, con Juan Miguel Román. Sí. O sea, que son personas que nacen, o sea, con ese liderazgo. Aparte de eso, era muy sincero, y Manolo, y sumamente valiente. Incluso en la 40 fue el más golpeado. Tanto así que los propios guardias, los esbirros, óyeme, llegó un momento en que no se atrevían a dar Manolo. Sin embargo, Manolo, nunca, incluso Manolo, antes de que sabía que lo iban a torturar, o sea, lo dijo allá, o sea, que fueran la gente que hicieran sus necesidades fisiológicas. O sea, para cuando le den muchos golpes, ¿entiendes? No, que se orinó y esa cosa, o sea, lo preparaba. ¿Sí? Y aparte de eso, yo diría, también era una persona, o sea, que te atraía, porque era, como dice el pueblo mexicano, muy buena gente, te oía, ¿entiendes? Fue una pena que Manolo realmente lamentablemente se entregara, porque él no quería entregarse, pero fue solidario con una parte ya de la guerrilla que ya estaba en condiciones muy malas, y le planteaban que él, la garantía de que a ellos les respetaran la vida era él. Mi hermano Rafael Reyes Pitifia, que estaba en esa guerrilla, habló con Manolo esa vez y le dijo: mira, Manolo, no te entregues, quédate con nosotros. Estaba él, Joséito Crespo, Polo, sí, exactamente, y le rogó a Manolo, y él, sí, porque Manolo no quería entregarse, pero él decía: oye, pero los compañeros, y él le dijo incluso: mira, si a ti te andaban buscando para matarte, aquí matan no 15, matan 20, matan 100, matan 1000 para matarte. Pero esa es una parte que se nos queda, será en otro programa. Ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches y buenos días.